¿sí? Hay algo que yo siempre les digo a mis alumnos cuando toman esta formación, porque Premiere y After tienden a ser dos programas que pueden llegar a ser muy imponentes. Esa yo creo que es la premisa. Y yo recuerdo cuando estaba en la posición de ustedes que de repente no sabía estos programas y eran de repente muy abrumadores. Recuerdo que After fue uno de los que más me abrumó y cuando yo empecé a editar hace 20 años, con el programa con el que yo empecé fue justamente Adobe Premiere, ¿sí? Que ahora, para los que se han iniciado en la edición, pues ya tienen otras opciones mucho más simples, ¿sí? Que está, por ejemplo, Filmora, es un muy buen programa de entrada para editar y hace, pues prácticamente te hace muchas cosas, ¿ok? Y pues Filmora no estaba hace 20 años cuando yo empezaba, había otros tipos de programas un poco más sencillos, pero la vida me llevó con Adobe Premiere y es el programa que yo siempre utilizo y es con el que yo ya me encariñé, la verdad. Y After pues va muy de la mano con Premiere. Y ustedes van a poder hacer muchísimas cosas con After, ¿sí? Y me gustaría preguntarles, chicos, si en el caso, por ejemplo, por ejemplo, ay, gracias, Felipe. Qué padre. Les preguntaba, por ejemplo, vamos a tener estos dos programas, ¿sí? Y va a llegar un punto en donde se van a dar cuenta para quienes, quizás Felipe, en tu caso, alguien que, quizás Ricardo, que se dedica a la publicidad, váyanme contando si alguno de ustedes ha tenido una experiencia, algún tipo de cercanía con Photoshop. Porque si han trabajado, que también es de la suite de Adobe, si ustedes han trabajado con Photoshop antes, perfecto, Ricardo. Imagínate que After es el Photoshop del video, ¿sí? Van a encontrar muchísimas similitudes, ¿sí? Premiere también van a encontrar muchas similitudes en After con Premiere, muchísimas, ¿sí? Entonces, si ustedes, alguno ya tuvo algún tipo de acercamiento con la edición, Premiere le va a ser más familiar que alguien que nunca ha entrado a un programa de edición. Y en el caso, por ejemplo, de After, que es una dupla bastante interesante. Y como les digo, estos programas no son para cualquiera, porque sí llegan a imponer mucho, porque ustedes tienen que hacer muchas cosas de forma manual y pueden llegar a invertir mucho tiempo, sobre todo en After, para estar haciendo las animaciones. Entonces, hay algo que ahora ustedes ya pueden tener, bueno, no es de ahorita, ya ha existido desde hace mucho tiempo, que son las famosas plantillas, ¿sí? Ustedes pueden descargar plantillas de internet, ¿sí? Que ya tienen varias de estas animaciones ya prehechas, ¿sí? Que por un lado está bien, es fantástico, te ahorra mucho tiempo siempre y cuando sepas qué botón apretar para poder ajustar esa plantilla, ¿sí? Porque quizás, sobre todo, por ejemplo, para los de sociales, necesitan hacer un intro muy impactante y hay plantillas que están ahí, algunas gratuitas, algunas de paga. Si alguien de aquí se dedica al diseño, pues podría adquirir estas plantillas y con eso estar maquilando muchísimas animaciones, ¿sí? ¿Les va a ahorrar mucho tiempo? Sí, siempre y cuando entiendan el funcionamiento esencial del programa, ¿ok? Entonces yo les soy bien honesta, van a salir de este curso, el que se anime a tomarlo, con las herramientas básicas para que ustedes puedan entender la lógica de After Effects y la lógica de Adobe Premiere, ¿sí? El volverse experto en un programa no les queda de otra más que estar practicando mucho, muchísimo, ¿sí? Con un curso no se vuelve uno experto, pero entiendes la lógica del sistema y eso es lo que yo realmente quiero que se lleven, que entiendan la lógica, dónde encuentran esas herramientas y esa herramienta sirve para qué. El cómo combinen los elementos ya es otro boleto, ¿sí? El cómo ustedes van a mezclar, calibrar, mover, y si esto lo pongo antes y esto después, eso ya es, digamos, de su propia experiencia, lo que ustedes estén viendo. Y que se vayan ustedes de este curso
pudiendo leer recetas. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, que entenderás este término, tu mamá, por ejemplo, sabe cocinar. ¿Y eso qué implica? Sabe cómo cortar, sabe cómo hervir, sabe cómo hornear, sabe cómo decorar, sabe hacer estas partes básicas. Cómo ella crea una receta y mezcla, eso ya es parte de su experiencia, parte de lo que ella lee, de lo que ella experimenta, ¿sí? Eso tienen que esperar de un curso como estos, que ustedes sepan dónde están las herramientas, dónde están los cuchillos, dónde están los recipientes, cómo tengo que calibrar el horno, y después es creatividad de ustedes. Entonces yo siempre les recomiendo a todos mis alumnos que cuando ustedes van a editar sobre todo, y cuando ustedes van a trabajar con un programa como After, consuman mucho video, consuman muchas animaciones, vean mucha tele, vean películas, vean series, porque de ahí ustedes están creando su propia base de datos a nivel audiovisual, para que después cuando estén enfrente del programa digan, quiero hacer esto, a ver, voy a intentar hacerlo así. Y si no, pero tienen una idea clara, pues pueden ir a un tutorial de YouTube y pueden entender, claro, picó aquí, 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 ok, lo voy a replicar. Y a partir de ahí ustedes le ponen de su propia cosecha, ¿sí? Eso es lo más importante y eso es lo que yo espero que se lleven de un curso como estos. Entonces, partiendo del entendido de que vamos a trabajar con dos programas que van a ir de la mano. Vamos a empezar primero con Premiere, porque en Premiere ustedes van a tener que entender la lógica de cómo funcionan los tracks, cómo ustedes tienen que editar y cómo tienen que ensamblar. Premiere, hasta cierto punto, ¿sí?, va a tener un módulo para que ustedes puedan hacer animaciones. ¿Sí? Eso sí pueden hacer hasta cierto punto, porque entendamos que Premiere no es un programa para animar, es un programa para editar, para ensamblar, ¿sí? Una historia, una película, se usa en cine, ¿sí? Se usa en la tele, ¿ok? Vamos entendiendo esa parte primero. Si ustedes se quieren poner creativos, como digo yo, y quieren hacer animaciones un poco más elaboradas, ¿sí? Entonces ahí lo que ustedes tienen que trabajar es con After, ¿sí? After Effects es un programa completamente aparte y After les va a permitir hacer otras cosas muy chulas. Como les decía hace un momento, va a ser como el Photoshop del video. Entonces, que alguien se vuelva experto en Photoshop, pues, híjole, hay muchas recetas, muchas rutas para llegar ahí, tienen que estar jugando con capas, ¿sí? ¿Y por qué les digo que After funciona como Photoshop? Porque van a trabajar con capas, ¿sí? Diversas capas, y van a tener incluso también capas de ajuste, ¿sí? Las capas de ajuste también las trae Premiere, porque Premiere también ustedes, si vamos a ver estas partes en las que ustedes pueden automatizar un poco su proceso de edición, ¿sí? Es decir, ustedes pueden crear ajustes preestablecidos, en el cómo, por ejemplo, animan un texto, hacen una plantilla, y esa nada más cuando quieren cambiar otro capítulo de un blog o son otros novios los que se casan, pues nada más cambian el nombre, pero la animación se queda ya hecha, ¿sí? Incluso también para Premiere hay plantillas y que ustedes también pueden, digamos, descargar esas plantillas y posteriormente entender cómo es que pueden editarlas, que eso es la parte más importante, ¿ok? Ahora bien, con After, ¿sí? Aparte que trabajamos con diferentes capas, y estas capas pueden ser una capa de texto, puede ser una capa de un sólido, ¿sí? Aquí los sólidos, imagínense que es como una hoja de color. Pueden tener capas que son las capas de ajuste, por ejemplo, pueden tener una capa de una cámara, ¿sí? Porque ustedes pueden tener, imagínense que tengo ahorita aquí mi mouse, ¿sí? Tengo aquí mi mouse y ustedes pueden hacer unas tomas, porque a diferencia de Premiere, After les permite trabajar en un entorno 3D, ¿sí? Entonces es como si yo tengo aquí mi mouse, ¿sí? Y puedo hacer un movimiento de cámara que haga esto, ¿sí? Esto se usa mucho en tele y en cine, ¿sí? Entonces
puede ser que este mouse, imagínense que es una capa de un sólido, y entonces yo puedo animar una cámara, ¿sí? Para que la cámara vaya haciendo este movimiento, ¿sí? Y entonces parezca que el mouse se va moviendo, ¿sí? O que se va acercando, se va alejando, va girando. Eso es algo que pueden hacer con After, que, perdón, tristemente con Premiere. Premiere trabaja en un entorno 2D, ¿sí? Entonces no van a poder hacer gran cosa. Pueden animar textos, sí, pueden hacer entradas y salidas, pueden animar logotipos hasta cierto punto, pero se va a quedar muy corto, porque, como les digo, Premiere no es un programa para editar. Si ustedes quieren hacer entradas para sus canales de YouTube, After Effects. Si quieren animar un logotipo, After Effects. Si ustedes quieren hacer algunas infografías animadas, After Effects, ¿sí? Entonces, les va a ayudar a vestir sus videos de una manera bastante interesante, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, vámonos directamente ahora sí a que conozcan. Voy a empezar con After, porque hoy nos vamos a enfocar en After. ¿Ok? Entonces voy a llegar acá. Ahí está, ¿sí? Voy a apagar ahorita mi cámara para no cargar la transmisión. Incluso yo les recomiendo, chicos, para quien se decida animar esta formación, yo les recomiendo que, de ser posible, yo sé que a veces no se puede, pero lo ideal sería que ustedes pudieran seguir la clase quizás desde su teléfono móvil o si tienen una tableta o si tienen otra computadora, para que la computadora en la que ustedes van a estar practicando en tiempo real conmigo la estén dedicando exclusivamente a trabajar con After, ¿sí? Porque todos los programas de la suite de Adobe son súper celosos de la RAM, es lo que yo les llevo a decir. Exigen muchísima RAM. Entonces, obviamente se hacen unas configuraciones al principio para que ustedes puedan optimizar el cómo After consume, digamos, el contenido de RAM de su computadora. Pero lo ideal es que tengan nada más abierto After, ¿sí? Que no tengan el Zoom abierto, que no tengan su correo electrónico, porque de veras se sorprenderían lo que gasta de RAM. Por ejemplo, que tengan el Google Chrome abierto, ¿sí? Pareciera que no hace nada, que es muy ligerito, pero de veras que se lleva mucho de la RAM. Entonces pueden ustedes minimizar o cerrar completamente todas las ventanas y nada más quedarse con After, ¿ok? Una principal diferencia que ustedes van a tener entre After Effects y Premiere, ¿sí? Son algunos términos, por ejemplo. En Premiere, cuando ustedes crean una línea de tiempo, en Premiere se conoce como secuencia, ¿sí? Y en After se conoce como composición, ¿ok? Entonces, en el curso empezamos primero con Premiere, porque en Premiere va a ser su entrada a la animación, porque ahí van a conocer cómo funcionan los famosos fotogramas clave, ¿sí? Que voy a hacerles una pequeña explicación muy fácil, porque ahí es donde está la magia de After. Se los voy a explicar aquí en la pizarra. Porque va a pasar lo siguiente. Voy a acá. Ahí. Ok. Pasa lo siguiente. Cuando ustedes hablan de una animación, me pueden poner aquí en el chat. ¿Quiénes de ustedes conocen una animación, un estilo de animación que se conoce como stop motion? ¿Les suena, les es familiar o al contrario me dicen, ya yo no sé ni qué carambas es eso? Ok, gracias, José. Ok, José Alfredo, no te preocupes. De todas maneras, la clase está siendo grabada, entonces también la puedes solicitar para que puedas ver
si en algún momento de la transmisión se pierde. Ok. Perfecto, Juan, Ricardo, muy bien, ¿sí? Esta animación cuadro por cuadro. Ustedes han visto estas películas, por ejemplo, la de Pinocho, ¿sí? Trabajan con stop motion. Y es lo siguiente, tienen ustedes un elemento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un personaje, y tienen una foto, ¿sí? Con una posición muy particular. Y imagínense que hay una coordenada. Imagínense que aquí ustedes tienen una pelota, ¿sí? En la mano de este individuo. Pues ahí donde se encuentra la pelota, va a haber una coordenada, lo voy a poner aquí con colorcito, ¿sí? Que es un eje X y después así un eje Y, ¿sí? Entonces, aquí donde está la posición, el cruce del eje X con Y, aquí ustedes tienen la posición original de un elemento, ¿sí? Imaginemos que ese es el punto A, donde está, ¿ok? Toman otra foto, pero ahora van a mover la mano con la pelota del individuo. Entonces, mueven la mano y ahora la coordenada ya cambió, ya está aquí, no acá abajo, ¿sí? Entonces, hay un punto B con otra información de la posición de ese elemento. Y así se pueden ir por C, D infinitas veces, ¿ok? Así es como funciona la animación. Es una, ¿cómo decir? Es un truco visual. Lo único que hacen es que se cambia un elemento de un punto a otro punto. Y cuando ustedes reproducen estos dos puntos, que les vamos a conocer como fotogramas clave, va a dar la impresión que algo se está moviendo, ¿sí? Igual como si ustedes saludaran a alguien, es exactamente el mismo punto. Entonces, esto ustedes lo van a aprender a hacer en Premiere, porque con esto ustedes pueden animar muchísimas cosas. De veras que se sorprenderían. El principio de animación es ese, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos con After, esto es la esencia de After Effects, ¿sí? Como les digo, Premiere pueden hacer otras muchas cosas, pero en After esta es la esencia, ¿sí? Si a ustedes les queda claro esto y les queda claro desde Premiere, cuando lleguen a After, esto les va a ser mucho más sencillo, ¿ok? Ahora, voy a regresar nuevamente a After. Ok. Y vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? En este proyecto vamos a hacer esta animación que tengo yo aquí, pero la voy a decir que no la quiero guardar. Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, se desconectó mi After. Ahí. Ok, ahí creo que ya la pueden ver. Bien, ahora, como les decía, en el lenguaje After Effects, ¿sí? Vamos a conocer los espacios de trabajo como composiciones, ¿sí? Una nueva composición. Y se van a dar cuenta que va a ser muy parecido a los programas de edición si alguien ya ha trabajado con algún programa de edición, y es básicamente lo mismo. Van a tener aquí abajo su línea de tiempo y en este espacio que está aquí del lado izquierdo van a ver todas las capas que se van a ir creando, ¿sí? Porque esto, como les decía, funciona como Photoshop. Es como una rebanada de sándwich, una rebanada de pan, el jamón, el queso, la lechuga, el jitomate y otra rebanada de pan, ¿sí? Así ustedes van a hacer su sándwich o su hamburguesa, ¿ok? Van a hacer cada una de estas capas. Si ustedes tienen una capa y encima ponen otra capa, a menos de que esa capa tenga algún tipo de transparencia, ¿sí? O que haya algún tipo de perforación o haya algún tipo de modo de fusión, esa capa de arriba va a tapar a la de abajo, ¿sí? Va a ser igual que en Photoshop. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar
estos 3 elementos con los que vamos a hacer la magia, ¿sí? No se necesita a veces la superproducción. Vamos a necesitar 3 elementos, que es un fondo, se los voy a importar aquí, es un fondo, una imagen de una hamburguesa y unos rayitos, ¿sí? Es un fondo aquí color azul con un degradado, una hamburguesa, ¿sí? Y unos rayitos. ¿Cómo vamos a empezar a crear una composición? Se van a dar cuenta que aquí abajo, lo voy a marcar con un color amarillito, aquí. Vamos a encontrar este iconito. Oh, esperen un segundito, ahí, ahí. Este, ¿sí? Que parece como una caja con unos globitos de colores. Ese es el icono con el que nosotros vamos a identificar lo que se conoce aquí en After como una composición. Si nosotros arrastramos algún elemento, una fotografía, un video, o incluso archivos de Illustrator, ¿sí? Que también lo soporta After, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, en este caso, el fondo azul, lo traigo aquí, donde está la composición, ¿sí? Y ya he creado mi espacio de trabajo. Es como cuando nosotros arrastramos un video a la línea de tiempo y ya se crea un espacio de trabajo. Vamos también a arrastrar hacia abajo, ahora ya no aquí, sino aquí abajo, porque ya creamos la composición, la hamburguesa y los rayitos, ¿ok? Y el fondo lo voy a mandar hasta atrás, ¿ok? Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí hay 3 capas. Voy aquí al lado izquierdo, vamos a ver unos ojitos, ¿ok? Si yo apago, por ejemplo, la hamburguesa, voy a ver ahí el fondo azul. Si yo apago los rayitos, ¿sí? Ahí está una capa, que es mi fondo degradado. Mi otra capa son estos rayitos, ¿sí? Y la siguiente capa es la hamburguesa, ¿ok? Si yo muevo de este orden, por ejemplo, si yo muevo la hamburguesa hasta abajo, pues ya no veo la hamburguesa. Van a ver que están aquí los nodos, estos cuadritos que están aquí. Ahí me dice que ahí hay un objeto, pero no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque estamos justamente hasta atrás y esa hoja de color, que es el fondo, pues me está tapando a la hamburguesa. Si yo mando, ¿sí? Ahí hasta abajo el fondo, ya puedo ver la hamburguesa, pero también puedo ver que están esos rayos encima de la hamburguesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Subir la hamburguesa. ¿Ok? Entonces, así ya podemos ir dimensionando cómo funciona este tema de las capas. ¿Ok? Eso es lo más simple. Vamos a darnos cuenta que, incluso, bueno, voy aquí a cambiarle el nombre para que no nos hagamos pelotas y les sea para ustedes más fácil ubicarlo. Este le voy a llamar hamburguesa, rayos y fondo azul, exacto, aquí. Entonces, de esta manera, si yo lo mando hasta abajo, ya no veo la hamburguesa. La hamburguesa tendría que estar hasta arriba, ¿sí? Que es la capa que está por encima. Si yo, por ejemplo, tengo aquí esta capa de los rayitos, yo puedo también, si me voy a este apartado, voy a entrar a la configuración de atributos que tiene esa capa. Todo elemento que se quiera animar, ¿sí? Ahorita vimos cómo es esto de que se cambian los valores, por ejemplo, de X y de Y, como vimos con el ejemplo del muñequito con la pelota. Eso quiere decir que se está afectando uno de estos atributos, ¿sí? Porque ustedes para animar no nada más es mover algo arriba y abajo. Ustedes pueden mover la posición, que es lo que vimos ahorita, que es el eje X y el eje Y. La escala es lo hago grande, lo hago chiquito, ¿sí? La rotación, girar, y opacidad, bajarle el tono, hacerlo un poco más transparente, ¿sí? Y el punto de anclaje es un elemento que aquí vamos a ver, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí está un círculo con unos rayitos, como si fuera un sol, ¿sí? Ese iconito se conoce como
punto de anclaje. El punto de anclaje, imagínense que es donde ustedes ponen un alfiler y fijan el elemento. Entonces, ustedes van a poder rotar ese elemento a partir de dónde esté el punto de anclaje. Si el punto de anclaje está en el centro, pues entonces la hamburguesa se va a mover parejo. Pero si yo reubico ese punto de anclaje aquí a una esquina, entonces desde aquí se va a rotar y el movimiento de rotación va a cambiar completamente, ¿sí? Lo mismo si yo quiero escalar un elemento, no es lo mismo que el punto de anclaje esté aquí, a que esté aquí en una esquina o esté aquí abajo, ¿sí? El cómo se va a hacer chiquito se va a ver diferente, ¿ok? Y lo mismo para posición, ¿sí? Quizás en posición no se vea tan dramático, pero eso va a variar. Por ejemplo, ahí tengo el punto de anclaje en el centro. Si yo reubico el punto de anclaje, ¿sí? De los rayos, espérenme, estoy viendo la hamburguesa y estoy en el apartado incorrecto. ¿Okay? Voy a ir a la hamburguesa y voy a abrir aquí el punto de anclaje y voy a mover, vean, ahí como estoy moviendo, ¿dónde quiero que esté el punto de anclaje? Por ejemplo, ahí en una esquinita, ahí. Si yo desde ahí roto, ¿ven cómo rota? ¿Sí? Es como si fuera una bisagra, ¿ok? Pero si ahora yo modifico el punto de anclaje, ahora lo pongo aquí en la otra esquina, y desde aquí roto, ¿ven cómo ahora ya cambió cómo se ve la animación? Y si yo al contrario lo pongo, voy a poner en medio, por ejemplo, ahí, y voy a cambiar también el otro eje, ahí que esté un poquito más al centro. Ahí. Ahora vean cómo es el movimiento de rotación. ¿Sí? O, por ejemplo, el tema de la escala. No es lo mismo hacer grande y chiquito desde aquí a que si yo hago desde un punto de anclaje que esté más abajo y hago grande. ¿Sí? Entonces, es un punto que no hay que obviar, que es el punto, el famoso punto de anclaje. Entonces, lo voy a reubicar otra vez en el centro. Con esto no quiero decir que siempre tenga que estar en el centro, pero a veces lo que ustedes necesiten ajustar, pues quizás necesite estar más abajo o estar más arriba. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo ahí y ahí. ¿Ok? Y voy a quitar la rotación para que esté como estaba. ¿Ok? Ahora bien, y voy a reubicar aquí la de los rayos porque ya se movió. Entonces voy a ubicar ahí, ya está. ¿Ok? Mismo caso, si yo me voy a la capa de los rayitos y yo quiero hacer la escala más chiquita, ¿sí? Vean cómo puede, ¿sí? Y esto que estoy haciendo, ahorita nada más estoy moviendo los puntos con el mouse, pero ustedes podrían crear un fotograma, es decir, esta marquita A, para que el punto esté aquí, avanzan un poquito más en fotogramas y ahí hay otra posición, otra más, otra más, otra más, hasta que se llena, ¿sí? Entonces, eso es la animación, que ustedes vayan poniendo ciertas marquitas, ahorita vamos a ver cómo se ponen esas marquitas, para que ustedes puedan ir afectando el cómo se ve un elemento. Entonces ya sabemos que para que algo parezca que está vivo, ¿sí? Para que parezca que se anima, tiene que moverse la posición, tiene que moverse la escala, tiene que moverse la rotación, ¿sí? Y vamos a ver este de opacidad y lo vamos a hacer con la capa de los rayitos.
Si yo me voy aquí al apartado de opacidad y yo bajo la opacidad, van a ver cómo ahí ya no veo los rayitos y cómo van emergiendo al 100. ¿Ok? Entonces, con esto ustedes pueden en algún momento atenuar o dar un efecto como de que algo está ahí como brillando. ¿Sí? Entonces, esto pueden irlo modificando. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Tengo aquí ya mi línea de tiempo, ¿sí? Y se van a dar cuenta que aquí hay un montón de numeritos, estos, ¿sí? Dependiendo de qué tan cercano esté el zoom, que lo podemos ver aquí abajo, aquí. Si hay un zoom muy amplio, ¿sí? Un poco más cerrado, por ejemplo, vamos a ver que ahora van a cambiar esas letras de S por F, ¿sí? Esas Fs nos van a decir que son fotogramas. En video, el fotograma es la unidad mínima del video, es decir, es una fotito. Porque el video digital vamos a entenderlo como una secuencia de muchas fotitos. Entonces, si nada más tienen una fotito, es un fotograma. Cuando ustedes graban con su cámara, van a ver que dice 30, 60, 120, ¿sí? FPS, que son fotogramas por segundo. Aquí esas F son estas, ¿sí? Entonces, aquí no nos estamos moviendo, por ejemplo, cada 5 fotogramas, es decir, cada 5 fotitos, ¿ok? Pero si yo hago más, cierro mi zoom, pues ahora esas Fs son Ss, que son segundos, ¿sí? Entonces, si yo me quiero ir al detalle, me voy aquí. Esto, por ejemplo, no lo pueden hacer con Premiere. No pueden acercar el zoom a un nivel fotograma. Eso se los va a permitir hacer After. ¿Por qué? Porque After está diseñado para justamente esto. ¿Ok? Entonces, imaginemos que voy a ampliar esto un poquito más. Ahí está. ¿Ok? Para que podamos ver los fotogramas. Si yo, por ejemplo, voy a ahí. Regreso al inicio. Por ejemplo, ahí. Ok. Voy a ampliar esto un poquito. Ahí estoy al principio. Bien. Y amplio. De esto hasta, por ejemplo, 5. Voy a ampliar. ¿Sí? ¿Ven cómo va cambiando las S a Fs conforme yo voy acercándome más? Si yo, por ejemplo, me muevo cada 10 fotogramas, ¿sí? Vamos a tener, para animar, vamos a tener que activar estos relojitos. Esto va a funcionar igual que en Premiere. Cuando ustedes activan este relojito, quiere decir que ustedes van a poder empezar a poner fotogramas clave. Aquí donde tengo yo mi cabezal de reproducción, va a ser el punto en donde se va a insertar esa marca. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ubico opacidad y enciendo, voy a bajarle un poquito más la opacidad. Por ejemplo, ahí, ¿sí? Enciendo, me voy a mover 10 fotogramas más y entonces subo. Después avanzo otro poquito, ¿sí? Y bajo, avanzo otro poquito, ¿sí? Y subo la intensidad, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta cómo aquí abajo se van creando unas marquitas. Estos son los famosos fotogramas clave. Así que en la medida en la que yo de play, ¿sí? Ven cómo ya aparece este efecto de que está tintineando algo. Avanzo otro poquito, ¿sí?
voy a bajar, avanzo otro poquito, ¿sí? Y entonces aumento el brillo, ¿ok? Regreso, doy play, ¿sí? Y van a ver cómo, ¡pum!, empieza a parpadear, ¿ok? Ya están haciendo una pequeña animación y lo único que estamos afectando es el tema de la opacidad. Vamos a mover también, por ejemplo, la hamburguesa. Quizás quiero que al principio de mi animación la hamburguesa pues no esté ahí, quizás esté mucho más chiquita. Entonces me voy al apartado de escala, me voy a ir aquí a escala, voy a hacer esto más chiquito, perdón, me voy aquí a la hamburguesa. Me voy a la hamburguesa, me voy a la escala, ¿sí? Por ejemplo, ahí está súper chiquita. Activo, avanzo, ¿sí? Y voy ampliando la hamburguesa. Avanzo otro poquito, ¿sí? Aumento la hamburguesa, ¿sí? Avanzo otro poquito, ¿ok? Y puedo hacer más chiquita. Avanzo, puedo hacer más grande. Avanzo, hago más chiquita. ¿Sí? Y esto va a dar un efecto como que hay un beat o como que se estuviera parpadeando también la hamburguesa, ¿sí? Entonces ya están haciendo también otra animación. Ahora, vamos a hacer aparte que estamos moviendo el apartado de la escala, podemos afectar también la posición. Entonces, si yo, por ejemplo, regreso aquí al principio, ¿sí? Y voy a mover, voy a ubicar a la hamburguesa, cuando llegue quizás a este punto, ¿sí? También voy a activar con el cronómetro y voy a mover el eje, ¿sí? Avanzo otro poquito y la voy a poner en esta posición final donde quiero que esté mi hamburguesa. Por ejemplo, ahí. Regreso, voy viendo cómo va quedando, ¿sí? Se dan cuenta cómo el movimiento es muy brusco y esto es por lo siguiente. Lo que haya de distancia entre un fotograma clave y el otro va a determinar qué tan rápido o qué tan lento va a aparecer este elemento afectado, que se cambia. En este caso se cambia de lugar. Como están muy cerquita, ¿sí? El cambio va a aparecer de una manera muy rápida. Pero si yo al contrario alejara este fotograma clave, ¿sí? Lo alejo un poquito, el movimiento va a ser mucho más lento, ¿sí? Entonces, partiendo de este entendido, ustedes pueden hacer que un movimiento sea más rápido o sea más lento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahora lo separo hasta el principio, ¿sí? Quizás este lo va a mover hasta acá, ¿sí? Ven cómo ya se tarda un poco más. Obviamente, si yo arrastro este para que se tarde más, cuando yo quiero iniciar el movimiento, ¿ok? Y ya acá me pongo al inicio, ¿sí? Y ya se ve más lento, ¿ok? Entonces ustedes pueden ir, aquí es donde les digo que se tarda uno mucho más tiempo en lo que está testeando, probando y viendo cómo voy animando este elemento, ¿sí? En el caso que ustedes digan, chin, me equivoqué, ese no sé qué hice, cómo desbarato ese fotograma, simplemente seleccionan el fotograma, dan eliminar, ¿ok? Y vamos al siguiente fotograma para que ustedes lo puedan también eliminar, ¿sí? Y si quieren también eliminar algunos de estos, simplemente los seleccionan, ¿sí? Y los pueden eliminar.
¿Ok? Entonces, regreso, por ejemplo, al principio, que ahorita nada más tengo el tintineo de los rayitos. Puedo regresar aquí, ubicar mi hamburguesa al centro. Si yo no quiero que la hamburguesa entre luego, se van a dar cuenta que aquí tengo las 3 capas, ¿sí? Lo que puedo hacer es seleccionar esta capa de la hamburguesa y irla achicando para que no empiece luego, sino que aparezca después quizás de 20 fotogramas o un poquito más, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir también animando elementos. No todos tienen que empezar al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, regreso a la hamburguesa. Y si ustedes quieren que aparezca sutilmente, ¿qué es lo que vamos a animar? Por ejemplo, la opacidad. Entonces, puedo seleccionar aquí mi capa de hamburguesa. Ahí donde empieza mi capa, voy a afectar la opacidad. La pongo en 0, prendo este parámetro, avanzo unos 10 fotogramas y la pongo al 100%. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cómo aparece sutilmente. ¿Ok? Así. ¿Ok? Esto también la puedo ubicar aquí. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Y ustedes van a ir jugando con estos parámetros. Por ejemplo, voy a mover la posición. Sí, voy a tratar de empalmar el punto de anclaje con el punto central de los rayitos. Ahí. De tal manera que aparece la hamburguesa ahí al centro. ¿Ok? Ahora, si quiero yo hacer un desplazamiento, ¿sí? Ahí ya que termina de aparecer la hamburguesa, puedo iniciar activando posición, avanzo un poquito y ahora muevo, lo voy a mover hasta este punto, ¿sí? Voy a mover esto hasta acá. Y vamos viendo, ¿ok? Cómo va quedando. Lo puedo yo alentar, haciendo que se tarde un poco más en aparecer. Algo así, ¿ok? Y en algún punto de aquí puedo hacer la hamburguesa un poco más grande, animando ¿qué? Escala. Entonces, puedo empezar aquí, en el punto inicial, activo escala, avanzo y quizás hasta el punto final donde se deja de mover. Aquí yo ya aumenté su tamaño. ¿Sí? De tal manera que va a ir apareciendo, se va a hacer al lado y va a ir creciendo. ¿Ok? Entonces, algo ahí, así. Lo van empatando. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos este movimiento, ¿sí? Vamos a hacer vamos a agregar otro elemento con otro tipo de capas, ¿sí? Que les decía que aquí en After ustedes pueden crear animaciones usando varias capas. Una de ellas, si me voy a menú capa, acá arriba, y me voy a nuevo, voy a tener, por ejemplo, una capa de forma, ¿ok? Esta capa de forma, si yo me voy de este lado, se los voy a poner aquí con el puntero, aquí al lado de la plumita, yo puedo cambiar la forma con la que yo quiero trazar un objeto, ¿sí? Pues en este caso, cuando ustedes dan clic ahí, ¿sí? Van a poder cambiar, si yo quiero, por ejemplo, hacer un rectángulo, ¿sí? O si yo quiero cambiar la forma a otro tipo de forma. Y se van a dar cuenta que aquí, abajo, se crea esta nueva capa de forma, ¿ok?
Esto también lo pueden hacer, por ejemplo, con Premiere, ¿sí? También pueden crear capas de formas y animarlas. Obviamente no al nivel en el que lo vamos a hacer con After, pero también lo pueden hacer, ¿ok? Voy a crear aquí en este caso una capa de un elipse, ¿ok? La voy a poner con relleno blanco. Voy a hacer un elipse, un circulito, y lo voy a poner aquí, que esté donde está la hamburguesa, ¿ok? Como vimos, la capa está arriba, pues me va a tapar a la hamburguesa porque está encima. Entonces, si yo quiero que la hamburguesa se vea, tengo que subir la hamburguesa, ¿ok? Voy a ubicar aquí la capa, ¿ok? Y vamos a aplicar un efecto, ¿ok? Porque esta es otra cosa que también van a poder hacer con After. Y es que aquí ya hay una gran biblioteca de efectos, ¿ok? Si yo, por ejemplo, de este lado, en este panel, me voy, se los voy a marcar aquí, donde dice efectos de ajuste preestablecido. Y, por ejemplo, aquí van a ver que hay un montón de efectos, ¿ok? Si yo elijo, por ejemplo, un efecto que se llama desplazamiento turbulento, ¿sí? Esto lo que va a hacer es darle el efecto a este circulito de que es como si estuviera en agua, que se estuviera moviendo. Entonces voy a arrastrar este aquí al círculo, que es mi capa de forma. ¿Ven cómo arrastro? Simplemente lo selecciono, lo arrastro y lo suelto aquí en la capa. Y aquí, en este apartado, aquí se van a dar cuenta que es todo lo que ustedes le pueden afectar a esa forma, ¿sí? Si puedo afectar el nivel de la ondulación, por ejemplo. Vean cómo se va moviendo, ¿sí? Ven cómo ya va teniendo un poco más de vida. Pueden afectar, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Pueden afectar esta de la evolución es cuántas veces gira, ¿sí? Ven cómo se va afectando esto, ¿ok? Entonces, la voy a poner otra vez. Desplazamiento turbulento, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, ustedes podrían ir variando cómo se va moviendo, ¿sí? Ya sé dónde se están moviendo esas aguas, ¿no? Del circulito. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es donde vamos a conocer otra cosa maravillosa que tiene After y por qué les conviene editar en After, animar en After y no en Premiere. Bueno, ahorita vimos que hay un montón de cosas que tiene After que Premiere no. Y una de estas es lo siguiente. ¿Vieron cómo ahorita fuimos poniendo fotogramas clave para ir marcando los cambios que va teniendo un elemento de una posición A una posición B? Y que tuvimos que poner fotogramas claves para que nosotros se pueda ver que algo se movió, que algo se afectó. Ahora imagínense que quiero darle vida a estas ondas. Me tendrá que ir aquí a mi capa de forma. Me puedo ir aquí al efecto, que es el que acabo de aplicar, desplazamiento turbulento, y aquí voy a tener este apartado, que es el que tengo acá arriba, que es el de evolución. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo? Voy a llegar ahí a este punto, aquí donde está la hamburguesa. Tendría yo que activar evolución, avanzar un poquito, mover, avanzar otro poquito, y volver a mover estos valores, avanzar otro poquito y volver a, ¿sí? Esto en algún punto se va a volver muy tedioso, ¿sí? Vamos a ver ahí cómo va quedando. Y se va moviendo lento porque el zoom lo tengo muy acotado, ¿ok? Si yo hago el zoom más amplio,
Me regreso. ¿Sí? Puedo acotarlos un poquito más, acercarlos. ¿Sí? Para que el movimiento vaya pasando más rápido. ¿Sí? Vuelvo a poner el cabezal aquí. Y ya se empieza a mover un poco más rápido esas onditas. Pero tendría yo que estar haciendo esto casi cada 10 o 15 frames. ¿Sí? Y tiende a ser muy pesado. Entonces, para eso, y esto es algo que es la magia de After, hay algo que se conoce como expresiones. Expresiones, ¿ok? ¿Alguien de aquí, chicos, alguna vez ha tenido alguna experiencia trabajando con Excel? ¿Y alguien ha trabajado antes con Excel? ¿No? ¿Nadie? Si no es porque cuando trabajan, por ejemplo, con Excel, ustedes podrían hacer muchas cosas si aplican algo que se conoce como fórmulas, ¿ok? Para que le sume un elemento, para que le saque un porcentaje, para que le saque alguna amortización, ¿ok? Imagínense que las expresiones van a ser estas, estas fórmulas que ustedes pueden poner para ahorrarse tiempo en animar un elemento, ¿sí? Y pues no hay otra cosa más que irlas aprendiendo poco a poco porque son muchísimas. Es como si ustedes aprendieran programación. Y si bien hay libros de expresiones, ¿sí? No van a saber de repente cuál aplicar en qué caso, simplemente con la práctica, ¿sí? Y no es algo que alguien se pueda saber de memoria porque no son tan fáciles de aprenderse, ¿ok? Entonces, ahí lo que yo les recomiendo es que cuando vayan aprendiendo alguna nueva receta, vayan teniendo su cuadernito y vayan anotando estas expresiones, porque nunca terminan de aprenderlas, ¿ok? Entonces, estas expresiones son, digamos, esta fórmula, este código con el que ustedes pueden ahorrarse un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso quiero animar este parámetro que es evolución de este efecto, si yo me voy aquí a evolución, ¿sí? Y presiono, por ejemplo, aquí, atención, porque esto es muy común que llegue a suceder. Las expresiones se van a cargar cuando ustedes presionen la tecla de Alt más clic en el cronómetro, ¿sí? Y en ese orden. Primero presionan la tecla de Alt o la tecla de Option, si es que están en un equipo Mac, y después dan clic en el cronograma, bueno, en el cronómetro más bien, ¿sí? Porque de lo contrario, si ustedes nada más dan clic en el cronómetro y después presionan Alt, lo que van a hacer es activar el cronómetro como lo hicimos ahorita, que se pinta en azul. Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a tomar aquí mi puntero, presiono la tecla de Alt u Option, me voy a Evolution, ¿sí? Y van a ver que se abre un apartado aquí. Aquí esto es la famosa expresión. ¿Okay? Aquí es donde ustedes cargan las expresiones. Entonces, si yo, por ejemplo, ahí le doy a eliminar y voy a elegir esta que es muy simple, es time, ¿sí? Y aquí estas expresiones van a ser muy sensibles a las mayúsculas, a las minúsculas y a los espacios, ¿sí? Entonces, time, voy a poner asterisco, y le voy a poner un número como, por ejemplo, 200, ¿ok? Que son los valores que nosotros movíamos aquí, ¿ok? Ya que tengo esto, doy clic fuera, ¿ok? Y ahora, cuando yo doy play,
Ven cómo ya se está moviendo sola, ¿sí? Esa ondita, y ya no tuve yo que estar casi cuadro por cuadro afectando. Ahorita está haciendo el render. Vamos a permitir que haga el render. Y ahí está, se va a ver más fluido, ¿sí? Entonces, ven cómo ya se va moviendo. Yo no tuve que estar fotograma por fotograma, ¿sí? Diciéndole que esto se afectara de tal manera. Y eso se afecta en toda la capa, ¿ok? Entonces, en este caso, esta es otra de las cosas por las que animar en After se vuelve un poco más práctico, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer uso de estas expresiones para que ustedes puedan animar algún elemento, ¿ok? Bien. Ahora, si por ejemplo también quieren ustedes agregar algún tipo de texto, también hay capas de texto. Entonces nos vamos a capas, capas nuevo, capa de texto, y ahí podría yo empezar con, por ejemplo, hamburguesa, ¿sí? Van a ver que se crea una nueva capa de otro color, que es esta rojita, ¿ok? Y yo podría ubicar este elemento de este texto, ¿sí? Dejar aquí, ¿ok? Y ahí ya tengo, por ejemplo, un texto. Le puedo cambiar el color acá del panel del lado derecho. Y ahí ya tengo, por ejemplo, un texto. ¿Ok? Si yo nuevamente abro esta capa, también se van a dar cuenta que también tengo el parámetro de transformar, como lo vimos anteriormente con la hamburguesa. ¿Sí? Ustedes pueden también aquí afectar la animación de ese texto. ¿Sí? Pero aquí en texto van a tener un apartado, lo voy a encender para que lo puedan ver, que dice animar. Okay, voy a irme aquí, encender mi puntero. Aquí está. Aquí, animar. ¿Ok? Si ustedes pulsan aquí en animar, ustedes también van a poder afectar, por ejemplo, el espacio entre caracteres, por ejemplo. ¿Sí? Y les va a abrir aquí un parámetro. Nivel de caracteres 0. Pero si yo muevo el valor, van a ver ahí cómo todo se vuelve un puntito. ¿Sí? Ahí puedo iniciar, enciendo el cronómetro, avanzo, ¿sí? Y voy ampliando ahí mi texto. De tal manera, voy a ir a hacer el render. ¿Sí? Y voy a separar estos un poquito más para que podamos ver cómo se abre el texto. ¿Vieron? Voy a separar un poquito más. ¿Sí? Y de esa manera ustedes pueden también darle una animación a un texto. ¿Ok? Regreso a ponerlo aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, da para mucho After, ¿sí? Pero esto es parte de lo que ustedes pueden ser capaces de lograr hacer. Esto es una animación muy sencilla que ahorita entre la explicación lleva aproximadamente 1 hora, pero ustedes van a hacer cada uno de estos elementos por separado, van a ir identificando cómo trabajar con cada una de las capas, porque también va a llegar en algún punto donde también van a tener que trabajar en un entorno 3D. ¿Sí? Ahorita estamos en un entorno 2D, ¿sí? Que no tiene, digamos, hasta cierto punto mayor grado de complicación. Cuando ustedes trabajen con un 3D,
la cosa va a empezar a tener otro nivel de complejidad al principio, porque no estamos acostumbrados, ¿ok? Entonces, van a poder empezar a lograr que esto, ¿sí? Si ya lo hicieron una vez, esto podría ser una plantilla para ustedes, ¿ok? Y quizás si, por ejemplo, en el caso de Ricardo, tu mamá, ¿sí? Ahorita esto es una hamburguesa, pero quizás tienes que hacer otra cápsula y es otro, no es una hamburguesa, quizás es un platillo con pollo o es un postre, ¿sí? Tú puedes hacer una precomposición para que, digamos que la precomposición, imagínense que es como que ustedes abren un archivo, un expediente, un folder, y ahí ustedes ponen, cada capita es una hoja. Cuando haces una precomposición, ese folder lo metes a una cajita. Y cuando quieres hacer algún cambio, vas a la cajita y nada más sacas la hoja que correspondía a la imagen de la hamburguesa y la sustituyes por otra imagen. Y todo lo demás se queda igual. ¿Ok? Y así es como funcionan las plantillas que les decía al principio de la clase. Esta es la lógica. Si ustedes aprenden cómo funcionan cada una de las capas, cómo funciona, cómo se animan, ¿sí? Ustedes ya pueden descargar una plantilla y entonces poderlas ajustar, porque hay otro tema con las plantillas, para alguien que se anime a descargar plantillas. Hay algo aquí en Premiere que no es, parece como canción de Franz, pero yo no le puse el nombre, así le llaman, que es el tímido, ¿sí? El tímido es este iconito que está aquí, que parece que es un muñequito narizón, que está ahí asomado por una barda, no sé si lo alcanzan a ver aquí, ¿sí? Se conoce como tímido. Cuando ustedes ahorita se van dando cuenta que es una animación relativamente muy sencilla y ya cuántas capas tengo aquí, ¿ok? Si yo voy montando más elementos, cámaras, otra forma, otro texto, pues obviamente se van a ir sumando más capas. Y aquí todavía podemos llegarlas a ver aquí, pero después van a tener que bajar por una barrita de aquí para poder ver el resto de las capas. Y es un mundo de capas que en lo que ustedes se familiarizan se pueden hacer muchas bolas, ¿ok? ¿Para qué sirve el tímido? Para estas animaciones que van a llevar un chorro de capas y que de repente hay capas que te estorban visualmente porque no las vas a ocupar ahorita y necesitas ocultarlas para que no te hagan ahí, te revuelvan, vaya. Entonces, si por ejemplo ustedes seleccionan, por ejemplo, el tímido, ¿sí? Se van a dar cuenta que el tímido aquí está, ¿sí? De este lado. Si yo ahorita apago un par de ellas y aplico, voy a poner estas tres, ¿sí? Y apachurro al tímido, parece que se van, ¿sí? Dicen, chin, ya las borré, pero no, simplemente están ocultas. Y muchas plantillas que ustedes van a poder descargar de After van a tener esto activo. ¿Cómo saben que lo tienen activo? Ven el icono del tímido y lo van a ver que está en azul. ¿Sí? Eso quiere decir que hay capas ocultas. Lo vuelven a presionar y vuelven a aparecer sus capas, ¿sí? Entonces, activan aquí estas capas para que estén visibles, ¿sí? Y aunque yo apriete el tímido, pues no se van a ocultar, a menos de que yo las tenga apretadas, ¿ok? Entonces son de estas cosas que hasta que no se meten de lleno a trabajar con el programa, cuando ahora sí quieren usar una plantilla, va a ser mucho más fácil para ustedes saber dónde tienen que sustituir el elemento y ese elemento cómo se animó. Yo de repente a veces curioseo con las plantillas, de repente puedo descargar alguna para estudiarla, ¿sí? Porque es como, me gusta cómo hizo este efecto, a ver, voy a ver cómo se hizo este efecto. Y es ir a desmenuzar la plantilla. Y de ahí me salen ideas para decir, ok, puedo hacer esto mismo con este proyecto, ¿ok?
Entonces, les va a servir muchísimo entender las entrañas para que después sean muy curiosos y puedan seguir experimentando con este tipo de animaciones. Entonces, ¿qué les pareció, chicos? Ok, José Alfredo, no entendí. El programa de los botones debajo de los botones. Discúlpame, José Alfredo, no te alcancé a entender. Oh, ya. Exactamente, exactamente. Entonces, pero cuando entren ya a After Effects ya van a estar mucho más empapados con el tema de los fotogramas porque lo habrán visto directamente en Premiere, que en Premiere también ustedes pueden hacer, ¿sí? También animaciones, van a hacer animaciones de texto, pueden hacer animaciones de logotipo también, ¿sí? Exacto, José Alfredo, sí. Sí, cierto, ya te entendí. Sí, se van ahí el submenú del submenú del submenú. Sí. También van a poder, por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, que les digo que se parece mucho a Photoshop, si ustedes se van aquí a la hamburguesa y se van, por ejemplo, está en efectos, en la hamburguesa, sí, en efectos, por ejemplo, en esta, efectos, corrección de color. Aquí ustedes pueden tener, para si alguien aquí es fotógrafo, aquí van a hacer un poquito como el Lightroom de video, porque aquí ustedes van a poder, por ejemplo, trabajar con curvas. Por ejemplo, voy nuevamente, efectos, corrección de color, curvas. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, presten atención a la hamburguesa y van a ver cómo o le pongo, la sobreexpongo, pongo más luz o la puedo opacar, ¿sí? Entonces ustedes pueden jugar con los contrastes, por ejemplo, ¿sí? Directamente aquí, afectar una fotografía. También podrían, digamos, que de veras que es un mundo. No lo terminan nunca nunca les termina de sorprender. Pueden tener aquí también, hay una opción que es que estoy buscando, la de la sombra, ejemplo, sombra, no, esa la encuentro porque acá. En efectos, sombra, sombra paralela. Si yo la aviento aquí a la capa de la hamburguesa, ¿sí? Puedo yo irle poniendo una sombra. ¿Sí? Directamente aquí. ¿Sí? Ustedes pueden ir jugando con cómo quieren que se vea la sombra. Y aquí abajo
la distancia de mover esa sombra. Entonces ahí ya se alcanza a ver la sombra. ¿Qué tan opaca quiero esa sombra? ¿Sí? ¿Y qué tan suavizada la quiero? ¿Sí? Y entonces ya le da a la hamburguesa, ya tengo una sombra, ¿sí? Entonces pueden de veras jugar con After como si fuera Photoshop, ¿sí? Y da para mucho, da para mucho. Entonces, si quieren llevar mucho de su trabajo a otro nivel, que se vea mucho más creativo, ¿sí? Quienes de repente quieran vestir muchísimo mejor sus videos, independientemente de a qué disciplina ustedes se quieran ustedes dedicar con el video, ya sea que trabajen para alguien más, para sus proyectos personales, para sus propios canales de redes sociales, ¿sí? After les va a poder resolver muchísimas cosas, ¿ok? Y tiene esta libertad que ustedes puedan modificar los elementos. Si bien, por ejemplo, Filmora ya hay un módulo, sobre todo en Filmora 12, que les permite hacer cosas muy parecidas, y llega un punto en el que si ustedes necesitan personalizarlo un poco más, se van a topar con el tema de que pues se van a ver un poco limitados con personalizar esa animación, ¿ok? Entonces, pues chicos, los invito a quien quiera empezar a crear videos muchísimo más vistosos, ¿sí? Que ustedes puedan también hacer el efecto del láser Jedi y todas esas cosas padrísimas. Eso se hace con After, por ejemplo, ¿sí? Muchos intros de las películas, hay muchos que se llegan a hacer con After, muchos créditos de películas se hacen con After, muchos comerciales se hacen completamente en After Effects. Entonces, tiene un mar de posibilidades de lo que ustedes pueden llegar a crear. Y pues si se animan, chicos, me va a dar un reverendo de veras placer poderlos guiar en estas 8 semanas donde vamos a conocer la esencia del Premiere, la esencia de After Effects desde cero. No es necesario que ustedes tengan ningún tipo de experiencia previa porque nos vamos a ir paso por paso. Ahorita me pude ir un poco rápido por el tema de hacerles la demostración y que vean los alcances que ustedes pueden llegar a tener con un programa como estos, pero nos vamos a ir paso a paso desde la configuración inicial de su programa, ¿sí? Y que ustedes lo vayan haciendo aquí en tiempo real conmigo, ¿ok? Pues, ¿qué les pareció, chicos? ¿Qué se llevan de esta clase de After Effects? Gracias, chicos. Gracias, José Alfredo. Gracias, Sergio. Ok. Pues bueno, chicos, si alguien tiene alguna otra duda, estoy aquí para ayudarles. Ok, Felipe. Se antoja, ¿verdad? Se antoja aprender. Es todo un mundo. Y sobre todo, Felipe, si te dedicas a sociales, no sabes cómo visten las plantillas de After una edición. O sea, literalmente vas a llevar tus ediciones a otro nivel y eso va a hacer que también puedas tú cotizar mucho más alto tus servicios. Sí, porque poca gente, y se los digo, poca gente se avienta a un programa como After, porque sí es muy retador de repente, que vemos muchos ahorita, como decía José Alfredo, ves el botoncito, el botoncito, el botoncito,
y de repente se empieza a hacer todo un mar muy complicado, pero siempre procuramos aquí en la academia de que ustedes se puedan llevar un acercamiento mucho más amable con cada uno de estos programas, porque a veces vemos muchos botones y decimos, híjole, ¿qué tal si sentimos que es como un panel de control de un avión y qué tal si apachurro algo y lo descompongo? O a veces no sabemos qué botón presionar. Entonces, las prácticas van guiadas para que ustedes se vayan familiarizando con capas, ¿sí? Después hay otra función que, bueno, hoy no me dio tiempo de que la conocieran, que es el famoso Piquit, estos de aquí, sí, que es como una espiral. Los Piquit ayudan a enlazar dos elementos para que se vayan animando a la par. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo quiero que al momento en que se va moviendo la hamburguesa se vaya moviendo el texto que está aquí, pues los conecto con el Piquit, ¿sí? Y hay elementos que sirven como vehículo para que el otro también se vaya moviendo, ¿sí? Hay seguimiento de cámara, por ejemplo, que es parte de lo que vamos a ver en After. Van a ver rellenos según contenido que se hace en Photoshop, pero ahora háganlo en video, ¿sí? Está la rotoscopía, ¿sí? Hay varias herramientas que son las estrellas de After y que si ustedes las aprenden a manejar, van a poder hacer muchísimas cosas, ¿sí? Exacto, José, los látigos, exacto, los Piquit, ¿sí? Los elementos nulos, exactamente, José Alfredo. Que los nulos, de repente es complicado que lo entiendan al principio, pero es un elemento que está ahí como un fantasma, pero que te sirve para que tú funciones como un vehículo para que vayas conectando elementos, ¿ok? Las clases, José Alfredo, van a ser de 7 a 10 de la noche. Son 3 horas corridas, un día a la semana, los martes. Van a contar también con las grabaciones de las clases para que ustedes puedan ir practicando si de repente hubo una clase en la que se perdieron y quieren practicarla, quieren repasarla o les falló el internet o cualquier circunstancia, tengan la tranquilidad que van a contar con la grabación de su clase. No lo tengo todavía registrado, José Alfredo. No sé en qué horario. En fines de semana no tenemos ahorita mapeados fines de semana. Pero pues si se junta un grupo, con mucho gusto lo abrimos. Ok. Sí, Felipe. Se necesita entregar un proyecto final, tanto un proyecto final del módulo de Premier y un proyecto final para el de After. Y tienen que ir mandando sus avances y el 80% de asistencia para que al finalizar les podamos otorgar el certificado de participación. Ok. ¿Quién más, chicos? Ok. El precio, Felipe, te lo enviamos vía WhatsApp. Estamos a facilidades de pago, ahorita está en descuento y lo pueden pagar ya sea con tarjeta de crédito, lo pueden pagar en 8 pagos semanales, en 4 quincenales, ¿sí? O a meses sin intereses. Ok. Entiendo, José Alfredo. Si te sirve ir siguiendo lo pregrabado, también dinos, también podrá ser una opción para ti. Ok. Perfecto, chicos. Cualquier duda que vayan teniendo, ahorita aquí en la línea en WhatsApp está mi asistente, Diana, que seguramente es quien les estuvo mandando la liga para que puedan ustedes asistir el día de hoy. Y con mucho gusto les podemos ir resolviendo más dudas, el tema de los pagos por si alguien quiere anotarse. Iniciamos el martes, entonces ya estamos por cerrar inscripciones
y les va a ser de mucha ayuda que puedan apartar su lugar. No es necesario que lo liquiden todo de un golpe. Pueden apartar con un depósito mínimo, que Diana es la que tiene la data, para que le puedan ustedes preguntar todas las dudas que tengan. ¿Sale? Perfecto, José Alfredo. Pues ojalá podamos coincidir muy pronto. Y muchas gracias a Alejandro, Felipe, José Alfredo, Sergio. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y pues si se animan, me va a encantar tenerlos por aquí muy prontito. Y pues pasen una excelente, excelente noche, chicos. Cuídense mucho.